Listo, comenzamos. Buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos al segundo encuentro síncrono del trimestre 2025-1 para la unidad curricular Psicología de la Personalidad 2, secciones 1 y 2. Quien les habla, la profesora y tutora Yosbeli Vázquez. En esta oportunidad, el objetivo de este espacio de aprendizaje es darles a conocer los detalles y especificaciones de la actividad sumativa 2 que debe ser entregada en la semana 6, es decir, a partir del próximo lunes 24 de febrero hasta el domingo 2 de marzo, siendo la fecha límite para esta segunda entrega el martes 4 de marzo. Este encuentro es oportuno para informarles que aún se encuentran en proceso de revisión, corrección y calificación los trabajos correspondientes a la actividad sumativa 1, que consistía en realizar una presentación donde desarrollarían el tema de los trastornos de personalidad. Las observaciones del mismo la tendrán cada una en la retroalimentación de su trabajo para que conozcan los aspectos teóricos que les faltó incorporar. Hasta ahora, los trabajos que he revisado, el factor común para la mayoría es el referido a la clasificación de los trastornos de la personalidad según el Manual Diagnóstico CIE-11. Quiero aclarar que desde la actividad síncrona 1 señalé que para realizar esta presentación con respecto a los 10 trastornos de personalidad, íbamos a hacer énfasis en lo que indicaba el manual de SM5 y íbamos a describir cuál era la clasificación que hacía el manual diagnóstico CIE-11 de los trastornos de la personalidad, que es de manera diferente ya que los cataloga de manera dimensional y de acuerdo a su nivel de severidad. Entonces la mayoría, o los que he visto, desarrollaron la clasificación del DSM-5, pero no establecieron las diferencias o lo que propone el manual CIE-11. Es importante que tengamos presente que existen esas dos maneras de clasificar, la que se conoce y la que manejamos desde el punto de vista clínico desde hace muchos años, es la caracterización que se hace desde el DSM-5. Existe una revisión que es el DSM-5 revisado, pero con respecto a este trastorno no hubo cambios. Les puedo recomendar también algunas películas donde puedan visualizar cada uno de estos trastornos. Si me recuerdan al final, se los puedo mencionar. Continuando con el objetivo de este encuentro, les hago saber que para esta segunda actividad evaluativa se seleccionó como estrategia de aprendizaje una B de Gauguin, que tiene como propósito, en este caso, desarrollar el objetivo de la unidad 2, que es analizar los factores explicativos entre personalidad y enfermedad para su integración a los modelos de salud y enfermedad. ¿Qué es una B de Gauguin? Esto es un diagrama en forma de B, como la B de Venezuela. Me falta incorporarles ese formato para que en base a eso hagan la caracterización, cuyos lados son conceptual y metodológico. Del lado izquierdo va todo lo que tiene que ver con los conceptos y desde lo metodológico, que es el lado derecho, cómo se evalúan todas esas teorías, conceptos, entre otros aspectos. En el centro del diagrama de la B se escribe varias preguntas o interrogantes relacionadas con los subtemas teóricos que ya les voy a indicar cuáles son. Y en la base de la B se escribe el título del diagrama o el título del tema, que en este caso sería factores explicativos de la personalidad y la enfermedad.
Ahora, para desarrollar este tema, van a realizar una investigación acerca de los siguientes planteamientos teóricos. Mecanismos directos entre personalidad y enfermedad, especificando cómo es la excesiva reactividad fisiológica ante el estrés, pues cuáles son las teorías que hablan al respecto. Desde el otro punto es el mecanismo indirecto entre la personalidad y la enfermedad. Hablamos entonces de las conductas de salud. Asimismo, se va a desarrollar algunos tipos de personalidad que no son los trastornos, sino personalidad resistente o hardiness, personalidad resiliente y personalidad alexitímica. Asimismo, modelos de los 5 factores de la personalidad, el patrón de conducta tipo A, B y C, la utilidad clínica de los modelos dimensionales, las crisis de identidad y las disociaciones, la identidad y las teorías de las relaciones objetales, la personalidad disociativa, su comprensión dinámica, las causas, la epidemiología, la evaluación y la intervención. Asimismo, el último punto es el trastorno de la identidad disociativo, que también conoceremos la comprensión dinámica del trastorno, causas, epidemiología, evaluación e intervención. Deben clasificar toda la información de todos estos aspectos teóricos que les he mencionado, para la cual se sugiere ir haciendo sus esquemas, donde ustedes van a plasmar, pues, qué es lo que iría en el dominio conceptual, que es todo lo que compete a la caracterización de teorías y conceptos, y el dominio metodológico incluye los procedimientos, que en este caso es cómo se evalúa cada una de esas distintas teorías. Ahora, van a analizar toda esta información, aun cuando se trate de un diagrama que es tipo esquema, van a tener la oportunidad de hacer un resumen sobre todos estos tópicos investigados. Ustedes van a proponer un título para ese resumen que debe estar en correspondencia con el objetivo de la unidad, que en este caso es el abordaje y el análisis de los factores explicativos de la personalidad y la enfermedad. Van a formular interrogantes relacionadas con todos estos aspectos teóricos que se les ha planteado. Ustedes pueden hacer, preferiblemente, 2 o 3 preguntas que agrupen todos estos aspectos teóricos, ya que a partir de esas preguntas es que se va a desarrollar el diagrama desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista metodológico. Tienen que construir este diagrama según el formato suministrado. Si por favor alguno me puede escribir un mensaje más tarde recordándome para que les incluyan el formato dentro de los recursos de consulta. Cuando hablo del resumen, este diagrama debe contener una síntesis integradora de la información plasmada en este diagrama, que para esta tarea debe contener 10 párrafos. En cada uno de estos 10 párrafos va a contener la información de cada uno de los aspectos teóricos planteados. Como pueden darse cuenta, desde el punto de vista teórico, en personalidad sigue siendo un tema bastante complejo, bastante extenso, que amerita una lectura detallada. Ahora, para que nos ubiquemos en el contexto, ya les voy a indicar cuáles son los aspectos desde el punto de vista teórico que deben profundizar en cada uno de los subtemas. Con respecto a el mecanismo directo entre personalidad y enfermedad, que aborda la excesiva reactividad fisiológica ante el estrés, y el mecanismo indirecto entre la personalidad y la enfermedad, que incluye las conductas de salud, podemos decir que el estudio científico de los vínculos entre la personalidad y los procesos de salud mental aún se encuentran poco investigados. Sin embargo, en la actualidad se dispone ya de algunos modelos que pretenden explicar los procesos a través de los cuales las características estables de la personalidad se asocian con la salud. En este punto, yo les recomiendo que se busquen todos aquellos manuales, aparte de los de psicología de personalidad tradicional, todos aquellos libros o materiales
de psicología de la salud y calidad de vida, ya que en esos materiales están descritos cómo se aplica la personalidad a todas estas conductas de salud y de enfermedad. Algunos de estos modelos que les indico plantea que existen una asociación entre la personalidad y los procesos de salud e enfermedad, pero no suelen promulgar relaciones causales entre ellos. Se han propuesto modelos que sí plantean la personalidad como un factor causal de la enfermedad y la salud. Eso lo pueden ver, por ejemplo, en los patrones de conducta A y C que están asociados a ciertas condiciones. Mediante los mecanismos psicofisiológicos y bioconductuales admisibles, entre estos modelos destacan el de la modulación del estrés y el modelo de las conductas de riesgo-salud, también denominado modelo comportamental. Los modelos de conducta asociados a la enfermedad plantean la relación entre la personalidad y las conductas de salud, independientemente del estado de enfermedad que pueda sufrir una persona. Plantea que las mediciones regulares de salud son indicadores concluyentes de una enfermedad de base o si reflejan conductas de enfermedad en ausencia de una patología de base. Con respecto al subtema denominado personalidad resistente o hardiness, personalidad resiliente y personalidad alexitímica, debemos hacer la distinción entre los tres. La personalidad resistente hace referencia a las capacidades de resistencia y de afrontamiento activo de las personas ante los eventos estresantes y el sentido de autonomía que define la tipología de personalidad. Son considerados factores protectores tanto del cáncer y de la enfermedad coronaria como de la salud. Los componentes psicológicos claves dentro de la personalidad resistente son el compromiso, control y desafío. Quienes desarrollan este modelo es una autora denominada Susan Kobasa. Perdón. Con respecto a la personalidad resiliente, esto hace mención a la capacidad de una persona para tolerar las adversidades. ¿Cuáles son los componentes inmersos en este tipo de personalidad? La autoconciencia, la autoestima, el optimismo, la flexibilidad, resistencia emocional, afrontamiento, apoyo social y autoeficacia, creatividad y aprendizaje en la adversidad. Con respecto a la personalidad alexitímica, se parte del término denominado alexitimia, que se refiere a la incapacidad de verbalizar y experimentar emociones. Dicho, en otras palabras, es la incapacidad para poner en palabras las emociones. Van a ubicar la teoría de la alexitimia de Sifnios. Por otra parte, en este punto también van a ubicar la teoría psicosomática de Franz Alexander, quien postula que los trastornos psicológicos pueden manifestarse como síntomas físicos, en el que la relación mente y cuerpo es bidireccional. De acuerdo a este autor, los conflictos emocionales pueden manifestarse como síntomas físicos. Ahora, con respecto al modelo de los 5 factores de personalidad, conocido como Big Five, este es el modelo de los 5 grandes dimensiones de la personalidad que se ubican o son nombrados el neuroticismo, la extraversión, la apertura a la experiencia, la amabilidad y la conciencia. Este modelo también tiene su respectivo cuestionario para medir estas dimensiones de la personalidad. Con respecto a los patrones de conducta tipo A, B y C, en este modelo se describen que hay ciertos tipos de perfiles asociados con los patrones de conducta tipo A, asociados con rasgos de perfeccionismo, rasgos de personas que les cuesta delegar responsabilidades,
tienen un inadecuado manejo del estrés y esto da origen a patologías como las enfermedades cardiovasculares o las enfermedades cardíacas. El patrón de conducta tipo C sería más bien aquel tipo de personalidad abnegado que no puede decir que no, con un tanto de dramatismo en su funcionamiento, y este tipo de personalidad da lugar a la aparición o se ha asociado a las condiciones de cáncer. Y el patrón de conducta tipo B, que sería el patrón de conducta esperado, donde hay unos rasgos de personalidad más equilibrados, hay unos mecanismos en el funcionamiento de la personalidad más adaptativos. Con respecto a la utilidad de los modelos dimensionales, esto está referido a cómo es la evaluación y diagnóstico de la personalidad de modo preciso y objetivo, lo que va a ayudar al diagnóstico de los trastornos de la personalidad. Este modelo iría inmerso dentro del diagrama de la B en el dominio metodológico. Aquí van a describir brevemente cómo es el modelo de la personalidad de Eysen, de los 5 grandes, y de Cloninger, que es a partir de estos autores tienen unos cuestionarios o instrumentos específicos para evaluar las dimensiones de la personalidad. Con respecto a las crisis de identidad y las disociaciones, esto pueden encontrar la referencia en los enfoques teóricos de carácter psicoanalítico psicodinámico. Cuando hablamos de las crisis de identidad, debemos tener presente que existen algunas crisis que son normales dentro del desarrollo, como por ejemplo la adolescencia es un caso típico o esa etapa de la vida donde se produce esa crisis de identidad normal de acuerdo a lo que plantea la teoría de Erik Erikson. Cuando hablamos de la crisis de identidad, nos estamos refiriendo a ese estado de confusión o dudas sobre la identidad, los valores, creencias u objetivos, que puede ser desencadenada por cambios evolutivos, como lo acabo de mencionar, pero también a raíz de situaciones como los divorcios, las pérdidas, los duelos, entre otras situaciones. Las disociaciones son considerados mecanismos de defensa. Ustedes se van a buscar qué es esta disociación dentro del enfoque psicodinámico psicoanalítico. Con respecto a la identidad y la teoría de las relaciones objetales, es un concepto fundamental en la psicología del desarrollo y también en la psicología clínica. Van a buscarse autores como Lane, Donald Winnicott, Robert Fairbairn, quienes sostienen que la identidad se forma a través de la interacción con objetos. Cuando hablamos con objetos en psicología nos estamos refiriendo a personas o experiencias del entorno. Aquí todas las teorías del enfoque psicodinámico les van a ayudar a desarrollar este punto. Con respecto a la personalidad disociativa, esto es un patrón de pensamiento, sentimiento y comportamiento caracterizado por la disociación, es decir, la desconexión de aspectos de la conciencia, la memoria o la identidad. Van a ubicar la comprensión dinámica de este trastorno, cuáles son las causas, la epidemiología, cómo se realiza la evaluación y la intervención. Van a ubicar que existen, desde el punto de vista clínico, dos tipos de personalidades. El trastorno de la personalidad disociativa, quiero decir, el trastorno de identidad disociativa y el trastorno del estrés postraumático. Van a especificar en el último punto, que es el trastorno de la identidad disociativa. Aquí sí los invito a revisar nuevamente el manual de CM5 para la comprensión clínica del trastorno. Van a ubicar la comprensión dinámica, las causas, la epidemiología, la evaluación y la intervención. En este punto, debo señalar que este trastorno de identidad disociativo es lo que en la literatura clásica o antigua era conocido como el trastorno de personalidad múltiple. Les recomiendo que vean la película Fragmentado o Escindido, de acuerdo a la traducción
Yo vi fue la versión española, donde hay una persona que tiene, creo que son 23 personalidades. Esta película es bastante interesante para que ustedes puedan entender esta patología de la personalidad. Ya te leo, Grecia. Es importante que durante la realización de esta B de Gauguin se revisen todo el material primero, hagan su esquema, especifiquen todo bien detallado. Si tienen alguna duda teórica, que probablemente en este momento no les surja, sino después, me pueden escribir. Ahora, vamos a cómo es la disposición de forma para la realización de esta B de Gauguin. Esta B de Gauguin debe llevar su portada institucional. Esta portada institucional deben ubicarla en el manual de realización de trabajos de pregrado. La portada institucional no lleva imágenes, no lleva colores, debe estar escrita en letra Arial 12, a un espacio el formato que va en la parte superior. En la parte del medio va el título, que en este caso es el de la unidad 2, el nombre de ustedes completo, el número de, perdón, la sección a la que pertenecen, la ciudad, mes y año. La segunda página debe contener el diagrama de la B de Gauguin. Como la información es muy extensa, yo les sugiero que hagan estos interlineados o saltos de página y pueden utilizar una hoja en tamaño oficio, ¿ok? En esa posición horizontal y no vertical para que tengan mayor amplitud para desarrollar. La síntesis integradora. Esta síntesis integradora debe tener de 10 a 12 páginas máximo. En estas 10 a 12 páginas tienen toda la amplitud posible para desarrollar el tema que, como se pueden dar cuenta, es bastante extenso. Y la última página debe contener las referencias bibliográficas. Ya sabemos, como todas las evaluaciones, la calificación máxima es 100, su ponderación es 25%, que representa el 100% de la calificación al final. Pueden ser 10 páginas o 10 párrafos. Recuerden que cuando hablamos de párrafos, estos pueden ser una cuartilla, es decir, ese párrafo puede contener 25 líneas perfectamente, sobre todo en estos temas que son bastante extensos. Ahora, ¿cuáles son los criterios de evaluación formal para esta tarea? Este diagrama debe contener el título. Ya sabemos que el título va en la base del diagrama y es el tema de la unidad. Las interrogantes, según el tópico planteado. Ya les indiqué que ustedes pueden hacer 2, 3 o hasta 4 interrogantes, las que les salgan, ya que esas van en el medio de la B y a partir de estas preguntas se va a dar respuesta tanto al dominio conceptual como al dominio metodológico. Se va a evaluar el dominio conceptual, es decir, que estén especificados todos los aspectos teóricos que les acabo de explicar. Dentro del dominio metodológico, pues esos aspectos teóricos que correspondan al dominio metodológico que está relacionado con la manera de evaluar cada una de estas teorías, que esté bien organizado, es decir, que se cumpla la estructura de manera correcta, que esté sistematizada la información y las referencias bibliográficas. ¿Cuándo vamos a entregar esta tarea? Estamos en la semana 5, la vamos a entregar en la semana 6, que es a partir del 24 de febrero hasta el domingo 2 de marzo, siendo la fecha límite para esta entrega el martes 4 de marzo. Este es el momento para hacer las preguntas, dudas, comentarios, reflexiones.